Vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Vamos a avanzar lo que resta de nuestro protocolo para que ustedes lo tengan listo, porque en este tipo de materias lo que más interesa es salir adelante con el proyecto de investigación, ¿no? Con tal motivo hemos cambiado nuestros proyectos, los estamos haciendo más pequeños, entre comillas, más viables, entonces no nos vamos a demorar eh, en trabajarlos, ¿no? Porque además ya nos han comunicado que el segundo parcial está encima y de ahí al examen final no queda nada. Entonces, espero que sus compañeros puedan retomar las clases, ¿no? Marina me pidió permiso, pero no sé qué hace Alex, no sé qué hacen los demás. Sin embargo, quienes estamos vamos a sacar adelante la materia, ¿no? Ya queden las demás personas ver todas estas cosas por ellos mismos. Entonces tenemos nuestro protocolo de proyecto de investigación en relaciones públicas. Ya habíamos ido trabajando todo eso. Y ahora lo que me interesaba ver, bueno, habíamos hecho todo esto, la cuestión de la población y muestra, ¿no? Para efectivizar la toma o la aplicación de nuestros cuestionarios para conseguir la información que requerimos para nuestro proyecto. Vamos a trabajar esto de la población y muestra, dado que en el punto 1.10 simplemente uno tiene que mencionar el uso de las técnicas y la pertinencia de las mismas, ¿no? En puntos adelante habíamos definido nuestra investigación como cualitativa o cuantitativa. En función a eso van direccionadas el uso de nuestras técnicas, ¿no? Si decidíamos hacer una investigación cuantitativa, por razones obvias, el uso de las técnicas estaban direccionadas a la encuesta, a los cuestionarios, la escala Likert, el diferencial semántico, etc. Y si decidíamos hacer una investigación cualitativa, lo propio, ¿no? Con la entrevista, la observación, los grupos focales. Entonces acá este punto 10, uno lo resuelve simplemente poniendo eso. ¿Qué técnicas va a utilizar? ¿A quién las va a aplicar? ¿Y qué información pretende sacar con eso? En el punto de la población y muestra hay algunos criterios a considerar. Nos vamos a avanzar un poquito y después me gustaría que si han avanzado en su trabajo también me lo muestren. Así ganamos en tiempo en la revisión y ustedes pueden ir procediendo con lo que resta. Entonces tenemos el tema de población y muestra, tema bastante importante dentro de un proyecto de investigación porque refiere a las personas que efectivamente me van a entregar información como insumo principal de mi proyecto además, ¿no? Para efectivizar el mismo. Es decir, sin información no hay proyecto de investigación. ¿Y quién me da esa información? Me dan las personas. ¿Y quiénes son esas personas? Las que están vistas primero en la población y después en la muestra. Entonces, la población de una investigación está compuesta por todos los elementos, personas, objetos, documentos, sucesos, entre otros, ¿ya? Lo que quiero decir es que la población no hace solamente referencia a personas, ¿no? Dependiendo del proyecto que llevemos adelante, por ejemplo, si en comunicación social nosotros quisiéramos hacer una investigación que nos muestre el discurso que tienen los periódicos del eje respecto de cualquier temática, por decir algo, de una temática como diversidad sexual, como ecología, cuidado del medio ambiente, cualquier temática. Entonces, no le voy a preguntar yo a las personas, porque mi objeto de estudio son los periódicos y su discurso respecto de eso. Entonces voy a tener una población, es decir, cierta cantidad de periódicos que voy a analizar. Entonces, población, reitero, no hace referencia solamente a las personas, sino a esos elementos que me pueden dar información. Si quiero hacer una investigación, como la estaba haciendo en otro grupo o en otra materia, una estudiante de turismo, ella quería saber cuántos
monumentos hay en Santa Cruz ciudad? ¿A qué refieren? ¿Qué conmemoran? Etcétera. Eso no le puede preguntar a las personas. Incluso si yo les preguntaría en este momento a ustedes, ¿no? Anita y Luciana, ¿cuántos monumentos conocen? ¿Cuántos monumentos hay en Santa Cruz? Nuestra limitación en cuanto a la información es bastante, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Tiene que ir y ver, tiene que ir, recorrer la ciudad de Santa Cruz y observar los monumentos, leer sus descripciones y demás. Pero ahí su población no está referida a las personas, ¿no? Sino a estos objetos llamados monumentos. ¿Está bien? Entonces, la población de una investigación está compuesta por todos los elementos, personas, objetos, documentos, sucesos, que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de la investigación. Eso es muy importante, considerar que todas estas personas u otros elementos tienen que darme respuestas sobre eso que estoy investigando. Si no, no me sirve. Le estoy hablando de esos sujetos que me van a entregar información a través de una entrevista, de un cuestionario de encuesta, de cualquier técnica que yo utilice. Pero tiene que ser la persona, entre comillas, escogida o seleccionada porque conoce sobre el tema la que me va a dar la información. ¿Ya? Entonces, la población tiene la característica de ser estudiada, medida y cuantificada. Al decir cuantificada, estamos haciendo referencia a la cantidad. ¿Cuántas personas son esas que efectivamente me van a dar información sobre eso que estoy buscando conocer? ¿Ya? La población hace referencia o tiene importancia tanto en las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, si estoy queriendo hacer un trabajo para conocer el grado de aprovechamiento de las clases de X estudiantes y mi curso es pequeño y quiero hacer una investigación cualitativa, entonces esa población va a estar constituida por todos los estudiantes de mi curso. Y voy a decir, mi investigación se va a hacer o se va a realizar con 7 estudiantes del curso. ¿Ya? Ahora, si la población es mucho más grande, si son 2,000, son 100,000, etcétera, tendré que extraer una muestra. Pero siempre que hablamos de población, debe haber una cantidad de referencia. ¿Está bien? Si no, no podemos estudiarla. Vamos a ver un poco más adelante que las poblaciones que son demasiado grandes se conocen como universos y prácticamente son inalcanzables. La población debe delimitarse a sí mismo en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. Las características de contenido están referidas a la información que esas personas me entregan. Es decir, mi población y mi muestra están constituidas por personas que efectivamente saben del tema que yo busco enterarme. Si no, estaríamos en un error. ¿Dónde están ubicadas esas personas? ¿Y en qué tiempo yo las voy a abordar? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los tipos de población. Finita, que es accesible. Finita quiere decir que se puede cuantificar. Es decir, tenemos conocimiento de cuántos son. ¿Ya? Son 2,000, son 150, son 40, son 1,000,000. ¿Ya? Infinita, no tenemos conocimiento de cuántos son. Por eso el término de infinita. Y es considerada prácticamente como el universo. Y nosotros no trabajamos en los proyectos con universos, sino que trabajamos con poblaciones y o con muestras. Si la población es pequeña, hacemos un censo y trabajamos con toda la población, ¿no?
Un estudiante en otra materia está haciendo una investigación de clima organizacional y tiene 30 empleados en la empresa en la que está realizando el proyecto. Entonces ella va a hacer un censo, es decir, va a acercarse a toda la población, a los 30 funcionarios con su instrumento de recojo de información. Ahí no hay muestra que sacar. Simplemente uno aborda a toda la población porque la población es pequeña. Pero si estaríamos hablando de una opinión de los lectores de periódicos digitales y son más de, no sé, 500,000, ahí sí amerita sacar una muestra. Es decir, tomar una parte de esa población para que de manera operativa nosotros podamos conseguirlos, acercarnos a ellos con nuestro instrumento de recojo de información. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, interrumpen nomás con toda confianza. Tenemos la muestra. La muestra es una parte de la población, como decíamos, ¿no? Cuando las poblaciones son grandes, yo voy a extraer un subgrupo o un pedazo, entre comillas, de esa población y eso se va a constituir en mi muestra. La muestra debe ser definida como un subgrupo de la población o universo. Para seleccionar la muestra, primero deben delimitarse las características de la población. ¿Ya? Lo que les decía. Por ejemplo, quiero saber la opinión que tienen los lectores de periódicos digitales. La principal característica de esa persona que va a integrar mi población es que lea periódicos digitales. Si no lee periódicos digitales, ¿cómo puede responderme un cuestionario sobre eso? Si estoy así, para delimitar la muestra, ¿hay que hacer alguna fórmula o simplemente se elige el grupo? no, hay que aplicar una fórmula. Dependiendo si la cantidad es muy grande, sí hay que aplicar una fórmula, ¿no? Una fórmula estadística con su margen de error, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a ver. Y también tengo, sí, también tengo unas fórmulas ya listas para digitarse que les voy a pasar sin mayor problema, pero eso nos va a arrojar el dato exacto de personas a quienes debemos abordar, ¿no? Okay. Entonces, reiteramos que debemos tener presente las características de la población. Si quiero hacer mi investigación con estudiantes de la Universidad NUR, esa es la característica. No me sirve un estudiante de otra universidad. No me sirve una persona o un estudiante que sea de escuela secundaria, etc. ¿Ya? Entonces hay una característica específica que es la que se debe respetar, porque de acuerdo a esa característica, la persona me va a dar información sobre el tema que quiero, ¿no? Quiero hacer sobre protocolos un estudio para ver cuánto conocen las mamás de los barrios periféricos sobre protocolos de salud. Entonces, esa es la característica, ser mamá de un barrio periférico. ¿Está bien? Las muestras deben ser representativas en dos cosas. Primero, guardar las características de la población, que es lo que les venía diciendo, que el grupo de personas tiene que ser conocedora del tema que yo estoy investigando. Tanto en conocimiento, en experiencia, etc. ¿Ya? Además que la muestra debe ser proporcional. Y a eso iba la pregunta de Luciana. ¿Cuántos van a ser? ¿No? Porque se supone que cuando hablamos de muestras representativas, estamos diciendo que la información que nos dé esa muestra representativa se pueda generalizar en la población. Es decir, que si yo tengo, por decir algo, 2,000 personas para un proyecto de investigación,
No las puedo abordar a las 2000 por razones de tiempo, de economía y demás. Tomo una muestra, pongo el 2000 como población, proceso la fórmula y me indica que debo aplicar mi cuestionario o mi instrumento de recojo de datos a 181 personas. Esas 181 personas representan a las 2000 personas. Por tanto, lo que me digan esas 181 personas se puede generalizar a las 2000. Cuando hablamos de representar, estamos diciendo que estamos dando voz a los que no están participando, ¿cierto? Entonces la muestra debe ser proporcional. No podemos decir, pero Lisa, yo estoy trabajando solita, haré a 10. No, 10 personas no es representativo de 2000 personas. ¿Está bien? Eso hablando de estudios cuantitativos. Cambia la figura cuando hablo de estudios cualitativos, donde los sujetos son seleccionados porque no voy a utilizar encuesta masiva, sino que voy a utilizar entrevistas personales, grupos focales y demás. Entonces, en ese sentido también pueden trabajar, Luciana, sus proyectos. ¿Está bien? Ok. Por ejemplo, si ustedes están haciendo la efectividad de las clases virtuales, ¿cierto? Sí. Entonces podríamos utilizar entrevistas con los docentes, no sé, de pronto tienen, ¿cuántas materias tienen? 6 materias, 8 materias. Hacer entrevistas vía Zoom, vía teléfono, no importa. Claro, obviamente vamos a grabar las conversaciones con sus respuestas, ¿no? Porque después ese es un insumo para la transcripción, el análisis e interpretación. Pero si son 8 materias y son 8 docentes, son esos en la investigación cualitativa. No tengo por qué inventarme 2000 docentes, no. En lo cuantitativo, sí debe haber una referencia de población grande, ¿no? Y de ahí ya puedo proceder a sacar muestras. Todo esto Entonces, se ajusta haríamos, al proyecto que ustedes están haciendo. dicen entonces estaríamos haciendo la muestra con la fórmula para sacar la población, que en este caso en nuestro proyecto serían los estudiantes. Y en base a esta cantidad recién empezaríamos a aplicar encuestas o lo que vayamos a elegir para medir y alcanzar los Sí. objetivos del proyecto, ¿no? A ver, ¿cómo procede esto? Por eso es importante que lo revisemos, ¿no? Tenemos, a ver, ¿cuál es su proyecto, Luciana? De manera Se específica. acaba de mencionar el de... Por ejemplo, es diferente que usted me diga lo siguiente. Vamos a hacer un estudio para medir el grado de efectividad de los estudiantes de la Universidad NUR respecto de las clases virtuales. Este sistema presencial o sistema semipresencial, ¿no? Esos estudiantes en la Universidad NUR pueden ser 10,000, porque lo estoy diciendo de manera genérica. Ahora, creo que especificamos en que sea de relaciones públicas. Es diferente que usted me diga, a eso iba, ¿no? Medir la percepción o el grado de satisfacción con las clases virtuales de los estudiantes de relaciones públicas del tercer semestre. Y encuentro que en el tercer semestre están 60, por decir algo. Ese número tienen que tenerlo como punto de partida. Es decir, tendríamos que preguntarle a la licenciada María que nos indique cuántos estudiantes tiene en el semestre que ustedes quieren investigar o en la carrera, ¿no? O podría hacerse solo con profesores de la carrera, que estimo que son unos 20, no sé. Por eso, esos datos de cantidad tienen que tenerlos ustedes de entrada, porque en función a eso se va a ajustar el proyecto. Si son muchos, sabemos que vamos a utilizar un cuestionario por Google Drive y vamos a mandar, si son más de 100.
Pero si son pocos, si serían 20 docentes, puedo hacer una entrevista personal, como les digo, no importa por teléfono, puedo hacer una entrevista más estandarizada con un cuestionario. Todo depende de la población. Entonces, esos detalles tenemos que tenerlos a mano. ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien. Entonces, estamos hablando de población y muestra y hemos dicho que la población está constituida por el conjunto de todos los posibles objetos o medidas de interés. Ya sabemos que ese objeto, entre comillas, es una persona, es un documento, es lo que ustedes como investigadores deciden que les va a proveer información. ¿Ya? Por ejemplo, la carrera de Sociología de la Gabriel hizo una investigación sobre 100 años de relación Chile-Bolivia, tema marítimo. 100 años de relación. Su población no eran personas, eran documentos, cartas que se habían escrito entre los gobiernos a partir del 1904 con la firma del tratado y pérdida de la soberanía en el Pacífico hasta el 2004. ¿Qué se han escrito? ¿Qué se han dicho? ¿Qué acuerdos han logrado? Etcétera. Pero no entrevistando a personas, sino haciendo una revisión documental. Entonces, su población eran todos esos documentos. Por eso acá decimos individuos, objetos, ¿ya? Entonces no nos vamos a confundir. Y cuando hablamos de muestra, estamos hablando del subgrupo, de una porción, de una parte de la población, pero que refleje las mismas características que tiene la población. Es decir, si yo hago mi investigación con estudiantes de relaciones públicas, en mi muestra solo deben existir estudiantes de relaciones públicas. No puedo meter a otros estudiantes. ¿Ya? Eso es importante. Entonces está acá la población con sus características. La muestra que tiene las mismas características. La unidad de análisis o unidad de muestreo, reiteramos, ya se va a constituir en cada uno de los elementos que constituyen la población y por lo tanto la muestra. Si nosotros sacamos que para hacer una investigación con una población de 2.000 estudiantes necesitamos encuestar a 181, cada uno de esos 181 se constituye en una unidad de análisis y en una unidad de muestreo, porque a cada uno le vamos a dar el cuestionario y vamos a recoger la información que nos brinda y la vamos después a analizar, interpretar, etc. ¿Está bien? Entonces, cada uno de esos elementos se constituye en la unidad de análisis. Obviamente, cada unidad de análisis debe cumplir los parámetros de la muestra, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente para que sea representativa. Tenemos algunos aspectos o conceptos que se consideran cuando se hablan del muestreo principalmente, como la población, que ya sabemos qué es, hay que hacer un marco muestral, que ya les voy a decir, el marco muestral sale o es arrojado por la fórmula, ¿no? Eso les voy a mostrar un poco más adelante, la muestra efectiva, la toma de datos, etc. Todo esto lo vamos a ver de manera operativa en nuestro proyecto de investigación. Dentro de la terminología básica que tenemos que tener presente siempre que hablemos de poblaciones, muestras, muestreos y demás, tenemos la siguiente, ¿no? Como habíamos indicado, la población, la muestra, las unidades de muestreo, las unidades de análisis, el marco muestral, etc. Esto se los dejo para que ustedes lo lean, pero es un poco de lo mismo que habíamos conversado anteriormente.
Bueno, el muestreo, cuando ya hablamos de tomar la muestra, entramos al campo de lo que se llama muestreo. Estamos hablando de unos procedimientos, unos procesos para extraer la muestra de una población. Pero para hacer eso nosotros necesitamos tener cantidades. No podemos hacerlo si no tenemos cantidades. ¿Ya? No, ni siquiera podríamos inventarnos con cierta precisión, ¿no? Simplemente podemos dar ejemplos para ilustrar que una población puede contener 2000 y que la muestra pueden ser 181. Pero esos son ejemplos muy ligeros. En todo este proceso o procedimiento hay un análisis estadístico, hay fórmulas, hay datos que ingresar, márgenes de error y demás, para que el dato que nos arroje como muestra realmente sea representativo de la población, que es lo que uno busca, ¿ya? Y volvemos a eso que decíamos de considerar quiénes van a ser medidos. Van a ser medidos los estudiantes en su trabajo, van a ser medidos los docentes. Si ustedes tienen acceso a docentes, se hace mucho más viable la investigación. Si es que un docente les daría 10 minutos de su tiempo para responderles algunas preguntas, con que tengamos la respuesta de 12 docentes, 14 docentes de los que trabajen en el área de las relaciones públicas, está lista la investigación. A diferencia... Dicen, sí, Luciana, entonces tendríamos que trabajar aparte de nuestro... O sea, nosotros pensábamos trabajar con los docentes de las 7 materias, pero no todas son relaciones públicas, algunas son no sé si es correcto decir, pero son como extra, no son precisamente de lo que es relaciones públicas. Entonces, como usted dice, creo que o sea, se puede trabajar con esos 8 o habría que ver quiénes más son solamente de relaciones públicas. Sí, no, todo depende, Luciana, de cómo ustedes lo planteen su tema, ¿no? Porque en la investigación uno puede ajustar todo, o sea, el investigador decide, tiene toda la tuición y la autoridad por hacerlo. Por ejemplo, pueden ser docentes que no sean de relaciones públicas, pero que estén impartiendo materias que corresponden a la currícula de relaciones públicas. Sean materias troncales, sean materias de servicio, sean materias entre comillas de relleno o extras, como dice, no importa, pero están dando y están siendo parte de la currícula. Es decir, sí o sí se las tiene que cursar. Entonces, por eso hace mucho el discurso o mucho cómo ustedes planteen, ¿no?, esta investigación en su proyecto. Si quieren hacerlo solo con esos docentes, si quieren hacer solo con estudiantes, igual de manera general, se puede. Por eso ahora que hemos cambiado nuestros proyectos, estamos viendo más el tema de viabilidad en cuanto al acceso de información, ¿no? Porque si no, si estaríamos en otros tiempos, haríamos investigaciones en contextos organizacionales para ver el ámbito práctico de las relaciones públicas, pero en este momento no podemos. Entonces, se ajusta a lo que ustedes puedan conseguir. Ok. En ese caso trabajamos con los de relaciones públicas. Porque es que así fue como redactamos el trabajo. Sí, por eso, eso es, a revisarlo y a verlo, digamos, ¿no? Y ver qué opciones más tenemos. Por eso dice aquí quiénes van a ser medidos, definir la unidad de análisis, es decir, qué personas, quiénes van a ser esas personas que nos van a otorgar información sobre eso que queremos, ¿no? Esto depende de lo que les acabo de decir, que es cómo nosotros planteamos nuestra investigación. Si ustedes plantean de manera inicial que se va a hacer con estudiantes y docentes de la carrera de Relaciones Públicas, está perfecto. Si plantean de manera inicial que van a hacer con estudiantes y docentes, no importa de qué carrera, pero que sean de la universidad, no, perfecto. Si quieren verlo solamente en el sistema semipresencial, perfecto.
O sea, depende de cómo lo planteen. Depende de cómo lo planteen. ¿Quiénes van a ser medidos? Depende precisar claramente los objetivos de la investigación y el problema a investigar. Por eso anteriormente también les decía, debemos tener a mano estas consideraciones. ¿Cuántos son? ¿Los voy a poder conseguir? ¿Los docentes son accesibles? ¿Los estudiantes son accesibles? Porque en función a eso va a ir todo el proyecto. De pronto nuestros objetivos de investigación son muy ambiciosos y después no los conseguimos. Adiós investigación. ¿Está bien? ¿Cómo se delimita una población? Ya habíamos dicho los objetivos de estudio y también razones prácticas. En cuanto a la viabilidad, vuelvo a reiterar, en cuanto al acceso, a la posibilidad de acceso a la información. ¿Puedo recoger información de esto? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. ¿No? El contenido está referido a las temáticas que quiero investigar. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de estudio. Al final, la investigación se mide por el cumplimiento de los objetivos. ¿Los he cumplido o no los he cumplido? Las conclusiones finales del proyecto de investigación van a estar referidas al cumplimiento parcial o total de cada uno de los objetivos. Entonces, cuando ustedes hagan su defensa final, hagan su presentación final y digan, en este objetivo se encontró tal cosa, en este objetivo no se encontró nada, y en función a eso se va a calificar, entre comillas, cuán efectivo ha sido el proyecto de investigación. Características de una buena muestra, ya habíamos dicho que debe ser representativa, es decir, que tenga las características de la población, si son estudiantes, si son docentes, de qué área, de manera general, etc., ¿no? Y también cuantitativamente, que debe ser lo suficientemente grande para representar a la población. Por eso les vuelvo a decir, no podemos simplemente decir vamos a trabajar por comodidad con estas 5 personas. No, el proyecto con sus objetivos me demanda una cantidad X de personas para que mi investigación me arroje información válida y confiable. Aquí hay unos cuadros que les voy a dejar para que ustedes lo vean un poquito. Debo tomar una muestra, cuando una muestra no es representativa, etc. La definición del tamaño muestral, hay muchas formas de definir cuántas personas van a entrar a constituir mi muestra, ¿no? Pero como les digo, todo vinculado a los objetivos de estudio que son nuestro norte. Es el camino que estamos recorriendo para llegar a ellos. Entonces no los vamos a perder de vista. Ahora es interesante trabajar con muestras y no poblaciones, siempre y cuando la población sea muy grande, ¿no? Por cuestiones de razones económicas, tiempo, etc. Pero si las poblaciones son pequeñas, no se procede en sacar una muestra. Se trabaja con toda la población. Como dice Luciana, si mi población son 7 docentes, no hay muestra de dónde saque. Hago un censo a los 7 docentes. Si entre los compañeros que estoy cursando son 40, no puedo sacar una muestra. A los 40 le puedo aplicar una entrevista con cuestionario estandarizado. Puedo hacer 4 grupos focales, de 10 cada uno. Puedo reunirme a través del Zoom o de algún otro elemento y conseguir información. ¿Está bien?
Pero si las muestras exceden el centenar o son muy grandes, es decir, las poblaciones, sí puedo sacar una muestra. Dentro de los tipos de muestreo van a haber muestreos probabilísticos, van a haber muestreos no probabilísticos, cada uno con una serie de características. Eso les voy a dejar como una tareita. No sé si tienen preguntas de esto, principalmente atendiendo este punto 1.9 de población y muestra, para que ustedes ya vayan trabajando todo esto y nos quede solamente hacer nuestro cuestionario y enviarlo a la gente, o hacer nuestras entrevistas, lo que corresponda. Adelante, Luciana. Y sobre la muestra, o sea, ya me quedó claro sobre el plantel docente con quienes hay que trabajar, pero ahora al ser específico en la investigación, el hecho de trabajar con la carrera de Relaciones Públicas, eso implica que hay que hacer el censo con absolutamente todos los estudiantes que cursan esa carrera, o de nuevo aplicar esa fórmula de muestra y reducir esa población. Claro, todo depende de la cantidad de gente que haya. No, y hay un número a partir del cual se tiene que, o sea, sí o sí se trabaja o pasa esa cantidad de personas y ya se los problemas. ¿Cómo han considerado el enfoque de su investigación? ¿Están haciendo una investigación cualitativa, cuantitativa? Creo que se inclina más hacia el lado cualitativo, pero también vamos a aplicar estadísticas y demás porque hay que demostrar en las encuestas distintas cosas, distintos factores de por qué no son ayuda factibles o no, entonces es como que una mezcla. Ya, no, está bien, se puede hacer un enfoque mixto, cualitativo con los docentes y cuantitativo con estudiantes. Vamos a ver un poco de tipos de muestreo también. Por ejemplo, hay un muestreo estratificado, hay un muestreo conglomerado, hay un muestreo por cuotas. Ustedes pueden decirme, por eso necesitamos tener todos esos insumos del otro lado, es decir, de la carrera, ¿no ven? Y del semestre. Por ejemplo, usted dice, son 7 docentes, son 7 materias. Cada materia tiene, no sé pues cuántos serán. A ver, digamos que una materia tengan 30, en otra materia tienen 20, en otra materia tienen 5. Su límite mínimo es 5 para que haya igualdad en proporciones, porque en la carrera, en la materia nuestra somos 5. Entonces usted dice, de cada materia van a salir 5 personas en un tipo de muestreo X. Entonces va a tener 35 estudiantes a quienes ustedes aplicar su cuestionario. O de manera proporcional con el muestreo estratificado, va a ir sacando muestritas parciales y decir, de la que tenga menos estudiantes sale 5. De la siguiente que tenga el doble de estudiantes van a salir 10. De la otra van a salir 15, así. O sea, hay varios juegos en cuanto al tipo de muestreo que podamos utilizar. Pero yo les ruego a ustedes que pregunten, investiguen sobre eso para poder trabajar pues sobre esos datos. Porque ahorita nos estamos inventando y no sabemos cuántos efectivamente son. Sí. Sería hablar con la jefa de carrera, ¿no? La coordinadora de carrera. Claro, pregúntenle, díganle, hemos cambiado nuestra investigación. Ella tiene conocimiento de que han cambiado sus temas. Entonces estamos viendo de hacerlos viables, quisiéramos hacer esto, trabajar dentro de la carrera, no preguntando aspectos que vayan a ser negativos ni nada, ¿no? Sino más bien una percepción simple.